Bueno, pues muy buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar esta sesión de clase. Es una sesión grabada. Hago la presentación. Hoy es jueves 26 de mayo del año 2022. En este momento son las 9 de la mañana con 30 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial. Y simultáneamente estoy trabajando con los grupos 4B y R0B. Es una situación especial porque el día de hoy hay una ceremonia de aniversario y un convivio que ofrece el director del Instituto Tecnológico de Querétaro a todo el personal docente y administrativo. Y en esta ceremonia, en este convivio, se va a hacer entrega de reconocimientos al personal por años de servicio. Y ya les había comentado, pues yo estoy convocado a esa ceremonia debido a que pues voy a recibir un diploma, un reconocimiento por 45 años de servicio en la institución. Ese es el motivo, justamente por el que no puedo estar con ustedes a la hora de clase, que es a las 5 y a las 6 de la clase respectivamente, pero para no perder la hora, la sesión, pues y contando con el apoyo de ustedes, esa es la razón por la que hago esta grabación, esperando que lo vean, analicen, vean los problemas que vamos a resolver, y mañana viernes pues continuaremos en el punto donde nos quedamos. Por supuesto que si hay alguna duda en alguno de los problemas o algún detalle en la presentación del tema que vamos a discutir, pues trataré de resolver las preguntas. Bien, pues espero que la grabación quede bien, porque como no voy a tener retroalimentación por parte de ustedes, pues espero que no falle el sonido, que no falle la imagen, en fin. Entonces voy a empezar. Con el grupo 4B ya terminé el tema de derivación implícita, pero con el grupo R0B voy retrasado en 2 ejercicios. Entonces les voy a pedir a los compañeros del grupo 4B, aguanten tantito, porque esos últimos 2 ejercicios que voy a resolver, pues les van a ser útiles a los compañeros y compañeras del grupo R0B. Una vez terminados esos 2 ejercicios, entonces comenzaré el siguiente tema, que es la derivada de las funciones logarítmicas y el procedimiento de derivación logarítmica. Bueno, entonces pues voy a empezar, voy a cambiar la imagen. Bien, yo sí tengo movimiento, veo un movimiento en mi mano y espero que se vea bien. Bien, entonces para el grupo R0B, este es el problema número 52. Se trata de la función f de teta igual al seno inverso de la raíz cuadrada del seno de teta. Entonces, esta es una función de teta. Teta es la variable independiente. Entonces, vamos a derivar con respecto a teta. Pero la expresión que tenemos aquí tiene la forma del seno inverso de u. Y u es una función de teta. Por lo tanto, aplicamos la regla de la cadena asociada con la derivada de la función seno inverso. Entonces, derivando ambos miembros con respecto a teta, f' de teta será igual. La derivada de la función seno inverso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Pero fíjense, u es la raíz del seno de teta. Al elevarlo al cuadrado, pues nada más nos queda seno de teta. Aquí me equivoqué, por eso ven tachado, pero el signo correcto es es negativo. Entonces aquí abajo me quedó la raíz cuadrada de 1 menos el seno de teta, y esto multiplicado por la derivada de u. Pero ahora u tiene la potencia 1 medio, es u a la 1 medio. Y entonces aplicamos la fórmula correspondiente. Ponemos una raya de quebrado, abajo de inmediato escribimos 2 veces el radical, o sea, 2 veces la raíz del seno de teta, y arriba la derivada del radicando. La derivada del seno de teta, pues es el coseno de teta. Así de que ya está derivado. Ahora vamos a ver si hay posibilidad de simplificar. Arriba, pues nada más hay un solo término, abajo es un producto. Pues solamente vamos a reordenar de manera que f' de teta resulta ser igual a 1 por coseno de teta, pues es coseno de teta, entre el 2 lo ponemos al principio porque es una constante, luego ponemos la raíz de 1 menos el seno de teta,
bueno, 1 menos, raíz de 1 menos el seno de teta, y eso multiplicado por la raíz del seno de teta. O sea, ordené los términos de menor a mayor grado de complejidad. Podríamos ya dejar este resultado así, no hay nada que hacerle. O si gustan, estos dos radicales, como se están multiplicando, pues se pueden poner en términos de uno solo, y sería la raíz del producto de estos dos términos. Y de una vez, si desarrollamos ese producto, pues lo escribiríamos así. F' de teta es igual a coseno de teta sobre 2 por la raíz, ya es un solo radical, del producto de estos dos términos. Sería seno de teta por 1, pues es seno de teta. Menos seno de teta por seno de teta, pues es seno cuadrado de teta. No hay posibilidad de aplicar aquí alguna identidad trigonométrica, no nos serviría de nada. Entonces, podemos dejar el resultado de esa manera o como está en el paso anterior. Realmente no es una simplificación muy sustancial. Ahí tienen entonces ya este problema terminado. Este fue el problema número 52. Voy a continuar. El último ejercicio que tenía considerado es el problema número 54. Tomen nota, por favor. Problema 54. Se trata de la función y igual a la tangente inversa de la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Nuevamente, aquí tenemos que esta expresión tiene la forma de la tangente inversa de u, donde u es una función de x. U es la raíz cuadrada que se ve aquí. Pero entonces, para derivar, utilizamos la derivada de la tangente inversa de u. Entonces, y' va a ser igual, aplicando la fórmula de la tangente inversa, es 1 sobre 1 más u cuadrada. Pero observen esta expresión. U es este radical, al elevarlo al cuadrado se cancela el radical y por eso nada más nos queda 1 menos x sobre 1 más x. Entonces ya tenemos 1 sobre 1 más u cuadrada y eso tiene que estar multiplicado por la derivada de u. Pero u es todo el radical. Así de que otra vez ponemos una raya de quebrado. Aquí está la raya principal de quebrado a la altura de signo igual. De inmediato escribimos abajo dos veces la raíz. Aquí está. Dos veces la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. Y arriba de la raya de quebrado es la derivada de u. La derivada del radicando. Pero este es un cociente. Entonces aplicaremos la regla del cociente. Ponemos otra raya de quebrado, que es la que estoy señalando ahora. Y aplicamos la regla. Es el denominador, que es 1 más x, por la derivada del numerador. La derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Es este menos 1 que estoy señalando. Menos el numerador, que es 1 menos x, multiplicado por la derivada del denominador. Pero la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Este 1 corresponde a este que está aquí. Todo esto dividido por el denominador, que es 1 más x elevado al cuadrado. Entonces, fíjense cómo ya aquí hemos desarrollado ya la derivación en un solo paso. Ahora el problema es simplificar. Veamos qué podemos hacer. En el primer término, en este cociente, arriba pues no puedo hacer nada, pero abajo puedo hacer la suma de fracciones. Aquí vamos a hacer la suma de fracciones. En el segundo término, que es este otro cociente, pues fíjense, este denominador lo puedo poner dividido por 1. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer dos operaciones. Desarrollamos estos productos, que propiamente es, en este caso es un producto de signo. Acá pues propiamente el producto nuevamente es de signo con este que está aquí. Entonces al mismo tiempo desarrollamos estos productos y hacemos producto de extremos entre producto de medios, de una vez. Entonces, continuamos. Y prima va a ser igual. En el primer término, pues arriba me queda un 1, es este que estoy señalando, que lo puedo poner dividido por 1, por eso lo ven ustedes así, 1 entre 1, para después hacer producto de extremos entre producto de medios, por eso lo escribí así. Y en el denominador, es decir, abajo de la raya principal de quebrado, que es esta, ahí la estoy señalando, ajá, hacemos la suma de fracciones, entonces pongo otra raya de quebrado, ahí está, ajá, y hacemos la operación 1 por 1 más x, aquí está, 1 más x, más 1 menos x por 1. Aquí está, 1 menos x. Todo dividido por 1, que multiplica a 1 más x.
ahí tienen ya la operación. De una vez, fíjense que esta X con esta menos X se puede cancelar, ¿ok? Y me queda nada más 1 más 1. 1 más 1 es 2, por eso lo señalé aquí, para que no se me olvide. ¿Sí? Al momento de simplificar términos en esta línea, solamente me va a quedar un 2. Entonces tomen nota, no se les olvide, aquí nada más queda un 2. Ahora, en el otro cociente, este de aquí, dijimos, efectuamos estos productos y al mismo tiempo hacemos producto de extremos entre producto de medios. Noten ustedes que toda esta expresión va a quedar multiplicada por 1. Entonces ponemos la raya principal de quebrado, aquí está, la estoy señalando. Efectuamos esos productos, 1 por menos 1 es menos 1, x por menos 1 es menos x, menos por más es menos 1 y menos por menos es más x. Ajá. Todo multiplicado por 1. Esto dividido por el producto de medios. Entonces sería, primero pongo el 2, aquí está el 2, luego pongo 1 más x elevado al cuadrado, ahí está, y finalmente escribo la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Ahora, en esta expresión, en el numerador, noten que aquí tenemos menos x más x, se cancela. Y solamente me queda menos 1 menos 1. Eso me da menos 2. ¿Sí? Entonces, en lugar de esta expresión, ya solamente me queda un menos 2. Bueno, pues, este 2 que multiplica con este 2 que divide, se cancela. El signo negativo que quedó aquí, lo puedo pasar hasta el principio. Lo puedo poner al principio. ¿Ok? Acuérdense que en esta expresión solamente me quedó un 2. Entonces, y' va a ser igual a menos, ahí está este signo que nos quedó de esta suma, este signo negativo, ya está aquí. ¿Ok? En el primer término, hacemos producto extremo, sería 1 por 1 más x, ahí está en el numerador, entre producto de medios, que es 1 por el 2 que nos quedó aquí, 1 por 2 es 2, ahí está el 2. ¿Ok? Y en el otro, en la otra cociente, acuérdense que el 2 ya lo cancelamos, el signo negativo ya lo pasamos al principio, entonces me queda nada más un 1 en el numerador, aquí está ese 1, y abajo me queda 1 más x al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Ah, bueno, aquí hicimos una simplificación. Fíjense, el término 1 más x elevado al cuadrado, aquí aparece 1 más x dividiendo, pero está elevado a la 1 medio, ¿sí? 1 más x está dentro del radical, por eso está elevado a la 1 medio. Entonces, cancelo el de menor potencia, que es el de abajo, y reduzco la potencia aquí, aplicando leyes de los exponentes. Entonces, 2 menos 1 medio es 3 medios, por lo tanto me queda 1 más x elevado a la 3 medios, es lo que aparece aquí. Ahí dice 3 medios, apenas se alcanza a ver. Y esto va a quedar multiplicado por 1 menos x elevado a la 1 medio, porque no le pasó nada. Entonces está dentro del radical. Por eso queda a la 1 medio. Ahora, en el siguiente paso, observen que en el numerador tengo el factor 1 más x. Y en el denominador tengo 1 más x a la 3 medios. Entonces, este de aquí arriba está elevado a la 2 medios. Entonces, cancelo el que tiene menor potencia. Este tiene menor potencia. Y reduzco acá. 3 medios menos 2 medios es 1. Perdón, es 1 medio. 3 medios menos 2 medios es 1 medio. Entonces, este término 1 más x me queda elevado a la 1 medio. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Pues esto va a ser igual a el signo negativo, ahí está. Arriba solamente me queda un 1, ahí está el 1. Abajo me queda este 2, aquí tienen el 2. Y me queda el producto 1 más x a la 1 medio, que multiplica a 1 menos x a la 1 medio. Nuevamente aprovechamos las propiedades de los exponentes, tienen la misma potencia, es raíz cuadrada. Entonces pongo una sola raíz cuadrada y dentro, como radicando, el producto 1 más x por 1 menos x, pero noten que es producto de binomios conjugados, por lo tanto, de una vez efectuamos ese producto, nos queda la diferencia de cuadrados. Así es de que el resultado final para este ejercicio será y' igual
a menos 1 que está en el numerador. Aquí apenas se alcanza a ver, lo voy a remarcar un poquito. Ahí está. Entre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de el producto de binomios conjugados es 1 menos x cuadrada. Ahí tienen. Entonces, este es el resultado final. Es el más simple. Acuérdense, lo he mencionado ya, pues no sé cuántas veces. Eso es parte del proceso de derivación. Llegar al resultado final que sea el más simple posible y de preferencia expresado en forma de factores. Ahí está entonces estos dos ejercicios que me faltaba de resolver con el grupo R0B. Aquí entonces concluimos esta unidad y pues voy a dar paso a iniciar el siguiente tema, recordándoles que si alguien tiene duda con respecto a algún paso, algún problema, pues en la sesión de mañana aprovechamos para poder eliminar esas dudas. Bueno, pues espero que vayamos bien. Voy a compartir con ustedes la presentación de este tema. Espero, bueno, voy a asegurarme para que lo vean en modo presentación. Esto lo tengo que hacer 2 veces. Y como no hay interacción con ustedes, pues no estoy seguro, pero espero que lo vean ustedes en modo presentación. Quiero comentarles que como la plataforma Moodle sigue operando, parece que hasta el momento no ha vuelto a tener problema. Ahí en mi curso yo ya habilité las últimas presentaciones. Lo de la regla, lo de la derivada de funciones implícitas, derivación implícita, y el tema anterior, no me acuerdo. Me parece que ese tema de derivada de funciones logarítmicas todavía no lo habilito, no estoy seguro, porque me metí ayer y hice algunos cambios. Chéquenlo, por favor, métanse a la plataforma. Yo lo reviso pues en cuanto tenga tiempo. Si no tengo habilitado este tema de derivada de funciones logarítmicas, pues lo hago. Pero como que me acuerdo que ya lo hice. Ojalá hice así. Bueno, pues vamos a empezar. Son 2 cosas. Primero, la derivada de funciones logarítmicas. Y después, el proceso de derivación logarítmica, que es muy útil y nos va a permitir en ocasiones simplificar el proceso de derivación, aunque la función que estemos derivando no incluya funciones logarítmicas. Bueno, para empezar, pues nosotros ya vimos las funciones exponenciales y la derivada de las funciones exponenciales de cualquier base A, siempre que A sea mayor que 1, incluyendo las funciones exponenciales de base E. Ya tenemos las fórmulas, además de las fórmulas en donde se combinan con la regla de la cadena. Pero ahora pues nos toca ver la derivada de las funciones inversas a las funciones exponenciales. Esas son las funciones logarítmicas. Entonces empezamos. Tomen nota, por favor. Ahí está la referencia. Es la sección 3.6. Derivada de funciones logarítmicas. Está en la página 215 en la 6ª edición del libro de Stuart. Bien. Se trata entonces de obtener las fórmulas para las derivadas de las funciones logarítmicas que tienen esta forma. Y igual al logaritmo de base A de X. Dijimos que la base A debe ser mayor que 0. Ajá. Y en particular, cuando la base A es el número E, pues entonces, en particular, pues es la derivada de la función logaritmo natural, y igual al logaritmo natural de X. Bien. Recordemos entonces, un poquito nada más. Aquí tenemos la gráfica de la función exponencial A a la X y su función inversa, que es logaritmo de base A de X, que es la que se ve en color rojo. Recuerden pues que una de estas gráficas es la reflexión de la otra con respecto al eje a 45 grados, que es la recta y igual con X. Como podemos ver, tanto la función exponencial como la función logarítmica son derivables en todo su dominio. En la gráfica no se muestran discontinuidades de ningún tipo, no hay esquinas, no hay vértices, no hay puntas, no hay algún punto donde la recta tangente sea horizontal. Entonces estas 2 funciones son derivables en todo su dominio.
Recordando que el dominio de la función exponencial es todos los reales, en cambio, el dominio de la función logarítmica es el intervalo abierto de 0 a infinito. Son detallitos que ya hemos visto con anterioridad. En caso particular de la función logaritmo natural, pues es la inversa de la función exponencial e a la x. ¿Sí? Son casos particulares. Bueno, pues vamos a ver cómo obtenemos la derivada de las funciones logarítmicas. Hay que demostrar esta fórmula. La derivada con respecto a x del logaritmo de base a de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Hay que demostrar esta fórmula. Entonces empezamos estableciendo la función y igual al logaritmo de base a de x. Bueno, pues la cuestión es que aquí aplicamos la definición de funciones inversas. Si el logaritmo de base a de x es igual con y, implica o sí y solo sí que a la y es igual con x. Entonces recuerden lo que vimos de funciones inversas. Esta es una función implícita con respecto a y porque no está despejada. Pero podemos obtener la derivada de y con respecto a x de manera implícita. Entonces, para derivar el término a la y, aplicamos esta fórmula que ya conocemos. ¿Sí? La derivada con respecto a x de a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Pero como ya es una función de x, entonces incluimos la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de a a la y es a la y por el logaritmo natural de a por la derivada de y con respecto a x. Entonces estamos incluyendo la regla de la cadena. Eso debe de ser igual a la derivada del segundo miembro. La derivada de x es 1. De aquí podemos despejar de y en de x. Ahí está. Va a ser igual a 1 sobre a la y por el logaritmo natural de a. Ya tenemos el resultado, pero queda en términos de y. Necesitamos que nos quede en términos de a. Pero necesitamos que nos quede en términos de x. Pues, ¿quién es a la y? Pues aquí lo tenemos. A la y es x. Entonces lo reemplazamos. Y por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es 1 sobre, en lugar de a la y, es x por el logaritmo natural de a. Y con eso estamos demostrando esta fórmula de derivación. Ahí la tienen. Ya está demostrada. Eso es para cualquier base a. En particular, si la base a es exactamente el número e, pues es la misma fórmula, nada más que aquí tendríamos logaritmo natural de e. Todos sabemos que el logaritmo natural del número e vale exactamente 1 y por lo tanto, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, siempre que x sea mayor que 0. Recuerden que el logaritmo natural, su dominio es de 0 a infinito, intervalo abierto. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de que el argumento en estas funciones logarítmicas sea x, que fuera una función de x, u? Pues entonces tendríamos que combinar estas fórmulas de derivación con la regla de la cadena. Entonces tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, y u es una función de x, pues esto va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. O si quieren expresarlo de esta otra manera, si en lugar de u lo representan con g de x, entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de g de x es igual a la derivada de la función g de x dividida por g de x. Exactamente lo mismo que esto. Nada más que aquí lo formaron como cociente, acá como producto, pero es exactamente lo mismo. Ahora, este es para el caso de logaritmos de base e, logaritmo natural. Si fuera logaritmo de base a, cualquier base a, entonces esa fórmula se vería así. Derivada con respecto a x del logaritmo de base a de u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x. Ahí tienen. Ahí tienen entonces ya la combinación de estas fórmulas con la regla de la cadena. Bien, espero que esté claro. Voy a continuar. Aquí tenemos un problema importante. Nos va a ser útil también en la derivación de diversos problemas. Se trata de lo siguiente: si tenemos la función f de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, entonces tenemos f'. Noten que nosotros tenemos ya esta otra fórmula. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de x sin el valor absoluto
Esto es 1 sobre x siempre que x sea mayor que 0. ¿Ah? Siempre que x sea mayor que 0. Pero si le ponemos valor absoluto aquí a x, entonces vamos a ver cuál sería la fórmula para derivar eso. Para empezar, recordemos que el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0. Por supuesto, en la función logarítmica, x no puede ser 0. Entonces, si x es mayor que 0, la función f de x es el logaritmo natural de x, ¿ven? Porque x es mayor que 0. Pero si x es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x. Por lo tanto, f de x será logaritmo natural de menos x. Entonces, en lugar de expresar esta función así en términos de este valor absoluto, la podemos expresar de esta otra manera. Aquí ya no hay símbolo de valor absoluto. Es exactamente la misma función. Vean cómo en ninguno de estos dos intervalos se incluye el 0. El 0 no forma parte del dominio de esta función. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta forma, pues podemos derivar. F' de x va a ser igual. Si x es mayor que 0, la derivada del logaritmo natural de x ya la tenemos, es 1 sobre x, ¿verdad? Siempre que x sea mayor que 0. Pero si x es menor que 0, f de x toma esta forma, y entonces para derivarla usamos la regla de la cadena. Eso sería, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u, y u es menos x, por la derivada de u, la derivada de menos x es menos 1. Al efectuar el producto de signos, pues nos queda 1 sobre x, entonces f' de x es igual a 1 sobre x si x es menor que 0. Como pueden ver, es exactamente el mismo resultado. Ajá. Por lo tanto, ya podemos decir que, dada la función f de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, su derivada, f' será igual a 1 sobre x, siempre que x sea diferente de 0. ¿Sí? El 0 no puede estar incluido porque si x vale 0, el logaritmo natural de 0 pues no, es infinito, no se puede evaluar. Entonces ahí tienen esta fórmula de derivación, hay que recordarla por favor. La derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x, siempre que x sea diferente de 0, no lo olviden. Ahora, ya hemos visto aquí varias fórmulas de derivación. Recuerden que toda fórmula de derivación vista al revés, pues se convierte en una fórmula de antiderivación, es decir, una fórmula de integración. Se les llama integrales definidas porque provienen directamente de las fórmulas de derivación. Entonces hay que aprendérselas, por favor, eso les va a ser mucho, muy útil en su siguiente curso, el de cálculo integral. Bien, aquí en esta figura, pues se ve la correlación entre la gráfica de la función logaritmo natural del valor absoluto de x y la gráfica de su derivada. Vean, la que está en color rojo es logaritmo del valor absoluto de x, ya la habíamos visto con anterioridad, y la que está en color azul es su derivada. Yo les pediría hicieran el esfuerzo, tracen la gráfica de la función logaritmo natural del valor absoluto de x y con la pura gráfica deduzcan la gráfica de su derivada. Ya la ven aquí, pues, pero intenten ustedes, razónenlo con lo que ya vimos. Ese tema ya lo cubrimos, el de la gráfica de la derivada. Bueno, espero que lo intenten, que lo hagan. Aquí solamente observen ustedes por qué la gráfica de la derivada tiene esta forma. Miren, imagínense otra vez un punto que se va moviendo a lo largo de la curva y imagínense el segmento de recta tangente, un pequeño segmento de recta tangente. Entonces aquí los ángulos de inclinación son mayores de 90 grados, por lo tanto las pendientes son negativas, ¿sí? Pero el ángulo de inclinación empieza a acercarse a 90 grados. ¿Sí? Aquí es mayor de 90 grados, pero casi cerca de 90 grados. Así de que la pendiente es negativa, pero cada vez es mayor, mayor, mayor. Cuando estamos por aquí, la recta tangente casi es horizontal, no llega a ser horizontal. Pero como los ángulos de inclinación son muy cercanos a 90 grados, mayores a 90 grados, pero muy cercanos, entonces las pendientes son muy grandes, pero negativas. Por eso la gráfica de la derivada hace esto, se va hacia menos infinito. Una vez que rebasamos el cero, la gráfica de la función logarítmica empieza acá abajo. Son ángulos de inclinación ligeramente menores de 90 grados, por lo tanto las pendientes son positivas muy grandes, por eso la gráfica de la derivada ahora aparece acá arriba, pendientes positivas muy grandes.
Pero a medida que recorremos esta trayectoria, el ángulo de inclinación se acerca, se va disminuyendo, disminuyendo y se acerca cada vez más hacia cero. No llega a cero, por supuesto. Entonces quiere decir que la pendiente es positiva muy grande y va disminuyendo su valor. Por eso la gráfica de la derivada hace esto. Entonces, razónenlo ustedes, por favor, que sirva de ejercicio. Ahí tienen ya más o menos la idea. Voy a continuar. Bien. El proceso de derivación logarítmica nos puede servir para simplificar la derivada de funciones que presenten productos, cocientes o potencias, ¿sí? Que haya producto de varios términos o cocientes, productos y cocientes de varios factores, o aquellas funciones que tienen potencias ahí elevadas, o bueno. Entonces, el proceso de derivación lo simplificamos y aplicamos la derivación logarítmica, y la derivación logarítmica pues no tiene mucho problema. Aquí está los pasos a seguir. Entonces, dada una función, lo primero que hacemos es tomar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y igual a f de x. Simplificamos la expresión utilizando las leyes de los logaritmos, que el logaritmo de un producto, que el logaritmo de un cociente, que el logaritmo de una función elevada a una potencia. Son tres propiedades esenciales, ¿no? Una vez que simplificamos, derivamos de manera implícita. Ajá. Se deriva de manera implícita, eso ya lo sabemos hacer. Y despejamos a la derivada. Acuérdense que eso lo podemos hacer en un solo paso, la derivación, y en un solo paso podemos despejar a la derivada. Ya una vez que la tengamos derivada, ya despejada, pues la simplificamos, y ahí sí ya no puedo decir en un solo paso, depende de la expresión. Pues ese es el proceso de derivación logarítmica, no tiene ninguna complicación. Hay un detallito que no sé, espero que no se les olvide. Resulta que alguna función que nos den puede tener valores negativos en cierto intervalo o en ciertos valores de x. Entonces, al momento de tomar logaritmo natural de esa función, si tiene valores negativos, pues eso no va a estar definido. Pero podemos salvar esta situación si hacemos esto. Tomamos logaritmo natural a ambos miembros de esta función, y igual a f de x, pues ponemos valor absoluto, y entonces ya no tenemos problema, porque al poner el valor absoluto, pues cuando f de x sea negativa, el valor absoluto es menos ese valor, se vuelve positivo, entonces ya. Y además nosotros ya vimos por ahí cómo derivar cuando tenemos pues el valor absoluto. Bueno, esta derivación logarítmica también es útil para hacer la demostración de algunas fórmulas de derivación. Por ejemplo, ya conocemos la regla de la potencia para x a la n. Su derivada es n por x a la n menos 1. Si quisiéramos demostrar esta fórmula de manera más fácil, utilizaríamos la derivación logarítmica. Aquí aparece el proceso. Si partimos de la expresión y igual a x a la n, tomamos valor absoluto a ambos miembros de esta ecuación y luego tomamos logaritmo natural. ¿Sí? Ahí está, logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x a la n. Acuérdense las propiedades del valor absoluto. ¿Sí? Aquí sería x a la n, pero esa n la puedo sacar del símbolo de valor absoluto. Espero que reconozcan esa propiedad. Bueno, pues esta potencia puede pasar como coeficiente. Por eso nos queda ahora n por el logaritmo natural del valor absoluto de x para toda x diferente de 0. ¿Ah? Derivando implícitamente, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Eso va a ser igual a la derivada de este producto, donde n es constante. Entonces, n por la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x, dijimos que eso es 1 sobre x nada más. De aquí podemos despejar y', así de que esta y pasa multiplicando. Entonces, y' igual a n por y sobre x. Pero, ¿quién es y? Pues resulta que y es x a la n, pues aquí la sustituimos. Y ahora, x a la n dividida por x, pues es lo mismo que x a la n menos 1, y con eso queda demostrada nuevamente esta fórmula, que es la regla de la potencia para x, n por x a la n menos 1. Y listo. Aquí viene esta nota, es importante, fíjense bien en el libro,
porque los autores de los libros reconocen, pues hay ciertos alumnos que confunden términos. Entonces, por favor, este, tomen esta nota importante. No es lo mismo la derivada de x a la n, que es la regla potencia, que es n por x a la n menos 1, que la derivada de a la x. Aquí no aplicamos la regla de potencia, esta es una función exponencial y ya vimos en los temas anteriores que la derivada de la función exponencial a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Pues bien diferente, esta es una función algebraica, x a la n, y esta es una función trascendente. Pero es cierto, porque yo lo he visto también en mis cursos, invariablemente hay algunos alumnos, uno que otro alumno, afortunadamente no son muchos, pero confunden, se les da una función exponencial y aplican esta otra, ¿ok? Entonces, ahora, habiendo hecho esa distinción, pues hay 4 casos generales de funciones que presentan potencias o de expresiones que tienen potencias. Aquí están, y están las fórmulas de derivación para cada una de ellas. El primer caso es cuando tenemos una expresión de la forma a la b, donde a y b son constantes. Por lo tanto, a elevado a la b es otra constante. O sea, un número elevado a otro número, pues nos da otro número. Y la derivada de una constante es 0. El segundo caso es cuando tenemos una función f de x elevado a una potencia. Allá aplicamos la regla de la potencia asociada con la regla de la cadena. Sería b por f de x a la b menos 1 por f' de x. El tercer caso es para la función exponencial de cualquier base a, incluyendo la base e, es a la g de x. Entonces, con la regla de la cadena y la derivada de la función exponencial, nos quedaría a la g de x por el logaritmo natural de a por g' de x. Todas estas fórmulas ya las hemos visto, pero nos falta este último caso, cuando tenemos nosotros una expresión de la forma f de x elevado a la g de x. En esta expresión, la base es f de x, es una función de x, no es una constante, es una función de x, no es x solita, es una función de x. Y la potencia no es constante, no es x solita, es una función de x. Entonces, f de x a la g de x, hasta el momento no tenemos su fórmula de derivación, pero podemos obtenerla. Voy a cambiar de proyector para ver cómo desarrollamos esto y cómo obtenemos una fórmula para la derivada de este tipo de expresiones. Bueno, voy a cambiar. Nada más déjeme ordenar mis apuntes, mis hojas. Aquí está. Entonces, tenemos la expresión y igual a f de x elevado a la g de x. Queremos obtener una fórmula para la derivada de ese tipo de expresiones. Para simplificar la escritura, para simplificar el procedimiento, pues vamos a hacer este cambio de variable. En lugar de poner f de x, a f de x le vamos a llamar u, y a g de x le vamos a llamar b, v, ¿ok? Entonces esta expresión se vería así, y igual a u elevado a la b, u a la b. Bien, pues no tenemos forma de derivar esto así de que vamos a aplicar derivación logarítmica. Antes de derivar, tomamos logaritmo natural a ambos miembros, así de que el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de u a la b. Aplicamos propiedades de los logaritmos. La potencia la pasamos como coeficiente. Entonces esto va a ser igual a b por el logaritmo natural de u. Ahora sí, podemos derivar ambos miembros de esta ecuación. En el primer miembro, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, porque y es una función de x. Pues ahí está aplicada la regla de la cadena. Esto va a ser igual a la derivada del segundo miembro, pero el segundo miembro es un producto. Así de que aplicamos la regla del producto. La primera función que es b por la derivada de la segunda.
pero la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, porque u es una función de x, más la segunda función, que es el logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada de la primera. Esa derivada la expresamos así, derivada de b con respecto a x. Ahí tienen ya el proceso de derivación en un solo paso. Entonces vamos a despejar dy en dx. Lo único que tengo que hacer es esta y pasarla multiplicando al segundo miembro. Por lo tanto, me queda que dy en dx va a ser igual a y. Abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis, el primer término pues es b sobre u, que multiplica la derivada de u con respecto a x, más logaritmo natural de u por la derivada de b con respecto a x. El resultado nos queda en términos de u, de b, de la derivada de u con respecto a x, de la derivada de b con respecto a x, pero además nos queda en términos de y. Podemos eliminar o reducir esta variable porque sabemos que y es igual a u a la b. Si la sustituimos aquí, pues entonces nos queda que dy en dx es igual a u a la b, que multiplica a b sobre u por la derivada de u con respecto a x, más el logaritmo natural de u por la derivada de b con respecto a x. Y entonces, pues ahí ya tenemos una fórmula de derivación para este tipo de funciones. Si quieren ahora, en lugar de u, reemplácenlo por f de x, y en lugar de b, reemplácenlo por g de x, pero pues es la misma expresión, nada más que más, con mayor escritura, más símbolos, ¿no? No, la verdad no tiene caso. Creo que es mucho más simple, así, más fácil de recordar. Hay que hacer un esfuerzo, la pueden recordar, yo creo que lo pueden recordar con facilidad. Pero si no, lo que no pueden olvidar es el procedimiento para llegar a ella. Es la derivación logarítmica. Ese es el procedimiento. Hay, por ahí en algunos libros hace este producto, este término por cada uno de los dos, incluso u a la b sobre u, pues sería u a la b menos 1. ¿Sí? Pero yo prefiero dejarla así, creo que es más fácil de recordar de esta manera. Bien, entonces, una vez que ya hemos demostrado esta fórmula, voy a regresar a la sección a la presentación. Pues ya tenemos estas 4 fórmulas perfectamente establecidas, entendidas y aprendidas, ya son parte de nuestro conocimiento. No, por favor, no dependan del formulario escrito. Utilicen sus capacidades, su mente, su capacidad de retención, su memorización, pero su comprensión, insisto, no se trata de pura memoria, se trata de retener esas expresiones, todo lo que hemos visto, pues, pero sobre todo, qué significan, de dónde surgieron, para qué se usan, cómo se usan, etcétera, etcétera. Eso es lo verdaderamente importante. Bueno, recordarán que cuando vimos la derivada de las funciones exponenciales, vimos un primer acercamiento hacia la definición del número e. Bueno, pues llegó el momento de obtener, de ver una definición más precisa del número e, más fácil de captar, de entender. Recordemos que en aquel momento dijimos que el número e es, es tal número que satisface esta expresión. Si alguien no lo recuerda, por favor, retroceda a sus apuntes donde vimos este tema. Lo vimos cuando entramos a ver la derivada de las funciones exponenciales. Entonces, pues tome notas y si no lo recuerda, por favor, repase. Bueno, pues ahí llegamos a esta expresión que el límite, que el número e es el número que satisface este límite, que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es exactamente igual a 1. Y si se acuerdan, esto no es otra cosa más que la derivada de la función exponencial de base e evaluada en x igual con 1. No es cierto, evaluada en x igual con 0. Ahora sí. Por eso digo, es importante que recuerden eso y si no, pues a repasarle, porque si no lo recuerdan, entonces no generaron su aprendizaje. Y aquí se trata de aprender, que no se nos olvide ya esas cuestiones porque forman parte de nuestro conocimiento. Disculpen que insista mucho en ello, pero pues a mí me preocupa, pues que si aprueban este curso, pues eso significa que llevan todos esos conocimientos que vimos. Si no, entonces, ¿cómo lo aprobaron? Bien, entonces vamos a ver cómo podemos obtener una definición más precisa del número e.
Empezamos con esto. Si tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de x, su derivada, la acabamos de ver, f' es 1 sobre x. Ajá. Pero si evaluamos esta derivada en x igual con 1, pues entonces sería 1 sobre 1 y eso es 1. Entonces f' evaluada en 1 es igual con 1. Ok. Ahora, pero también sabemos que por definición, para cualquier función, f' evaluado en 1 será el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Eso es por definición de la derivada de una función evaluada en un número, en número a. En este caso a vale 1. Recordarán esta fórmula. Bueno, aquí se hace un cambio de símbolo. En lugar de h, que es la variable, vamos a llamarle x. No pasa nada, es exactamente la misma expresión y ahora la podemos escribir así. Límite cuando x tiende a 0 de f de 1 más x menos f de 1 sobre x. Entonces no tenés la misma expresión, pero ahora en términos de x no pasa nada. Es exactamente lo mismo. Bien, pero aplicando estos términos a nuestra función logarítmica, nos quedaría límite cuando f' de 1 igual a límite cuando x tiende a 0 de f de 1 más x, pues es logaritmo natural en lugar de 1, lo reemplazamos por 1 más x, menos f de 1 sería logaritmo natural de 1, y eso dividido por x. Sabemos que el logaritmo natural de 1 vale 0, así de que nada menos que este cociente que podemos escribirlo de la siguiente manera. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más x. Exactamente lo mismo. Por las propiedades de los logaritmos, el coeficiente de los logaritmos lo podemos pasar como potencia del argumento. Entonces esto lo podemos expresar así. F' de 1 igual al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Esto es f' de 1, pero ya habíamos dicho que f' de 1 vale 1. Entonces, esta expresión resulta ser igual a 1. ¿Ok? Esa expresión resulta ser exactamente igual a 1. Entonces, con este resultado vamos a establecer el siguiente procedimiento. Queremos definir el número e. E lo puedo poner como e elevado a la 1. Es lo mismo. Pero nosotros acabamos de ver que el 1 es exactamente igual al resultado de este límite. Entonces, como son iguales, pues lo puedo sustituir. Por lo tanto, aquí, en lugar del 1, lo puedo sustituirlo por el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Aquí no quedó muy bien la ubicación de este término. Si ustedes lo están escribiendo, pónganlo más como potencia, porque aquí no se ve como potencia. ¿Sí? Entonces, un detallito, por favor, aquí de tipografía que les fue a los editores de este libro. Entonces, 1 sobre x, pónganlo como potencia de este paréntesis. ¿Ok? Bueno, por las propiedades de los límites, se acordarán que ya vimos el límite de funciones compuestas. Entonces, en lugar de poner este límite aquí, lo puedo poner acá. Por lo tanto, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la logaritmo natural de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Aquí nuevamente la observación, debe ser potencia, debe estar un poquito más arriba. ¿Ok? Pero fíjense que aquí tenemos una ecuación de anulación. La base e elevada al logaritmo natural de u, pues se cancela la base, es decir, la función exponencial con la función logarítmica y nada más nos queda este término sin efecto. Entonces esto es simplemente igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Esta es justamente la definición más precisa, más usual para el número e. Es un límite, es el límite de esta expresión cuando x tiende a 0. Ahora, si tratamos de evaluar ese límite por medio de tablas de valores, llegaríamos esta es una aproximación con tabla de valores, fíjense. Aquí está la expresión 1 más x elevado al 1 sobre x y hacemos que x tienda hacia 0. Observen los valores, punto 1, punto 0,1, etcétera, etcétera, punto 0,00001 y el último pues ya con
como seis ceros, ¿no? Antes del 1. X tiende a 0. Estos valores se sustituyen en esta expresión y nos daría estos resultados utilizando las primeras 2, 4, 6, parece que son 8 cifras decimales. Estas cifras continúan, pero aquí nada más utilizar las primeras cifras decimales. Entonces podemos decir que cuando X tiende a 0, el límite de esta expresión existe y esta expresión tiende hacia 2.71, 82, 81, 81 y puntos suspensivos porque las cifras continúan. Este es una aproximación al número E. Entonces el número E es el límite de esta expresión cuando X tiende a 0. Ahí está. Si lo hacemos con la gráfica de esta expresión, 1 más X a la 1 sobre X, aquí aparece esa gráfica. Noten que no está definida en X igual con 0. Pero en la gráfica se ve que a medida que X tiende a 0 por la derecha y también por la izquierda, la función, es la altura, el valor de la función, que la altura de esos puntos se acerca más y más a la altura de ese huequito, tanto por la derecha como por la izquierda. Pues justamente la altura de ese huequito es 2.71, 82, 81, 81 y las cifras que sigan. Acuérdense que el número E es un número irracional, es un número decimal, no periódico infinito, y esta es una aproximación con las primeras 8 cifras decimales. Entonces ahí tienen ya la definición precisa del número E. Ahora, hay una expresión alterna que se obtiene a partir de esta que acabamos de ver, haciendo un pequeño cambio. Es la misma, pues, nada más expresada de otra manera. Ese cambio consiste en lo siguiente. Hacemos n igual a 1 sobre x. Entonces sabemos que si n tiende a infinito, o más bien dicho, si x tiende a 0 por la derecha, entonces n tiende a infinito. Si x se va haciendo cada vez más pequeño, el cociente crece. Entonces, n tiende a infinito cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, en lugar de poner aquí límite cuando x tiende a 0, podemos poner límite cuando n tiende a infinito. De 1 más x, en lugar de poner x, lo reemplazamos por 1 sobre n. De aquí despejen. Se despejan de aquí a x. X va a ser igual a 1 sobre n. Elevado a la 1 sobre x, pero en lugar de poner 1 sobre x, lo ponemos como n. Ahí está. Entonces es exactamente la misma expresión, nada más que dada en términos de n. La que ustedes quieran recordar. El número E es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. O esta otra, el número E es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Es exactamente lo mismo. Entonces ya, es cuestión de que cada quien decida cuál de esas dos expresiones quiere recordar para siempre, ¿verdad? Para siempre, porque el número es muy importante, mucho, muy importante. Bien, aquí termina la presentación del tema, empieza la sección de ejercicios, tomen nota por favor de la referencia. Ejercicios de la sección 3.6, página 220, en la sexta edición del libro de Stuart. Me queda todavía algunos minutillos, unos 5 minutos, creo que podemos empezar con la solución de algunos ejercicios. Bueno, pues aquí seleccioné problemas del 2 al 22. Aquí están del 2 al 12 y bueno, pues enseguida están los demás. Hay una buena parte de ejercicios que vale la pena resolver. Como siempre, no los vamos a hacer todos. Bueno, pues voy a empezar a ver cuántos alcanzamos a hacer en estos últimos minutos que nos quedan. Voy a empezar con el problema número 5. Luego voy a tomar el 6. Les voy a mencionar, para no estar regresando aquí a esta imagen. Aquí está el 5, logaritmo de base 2 de 1 menos 3x. El 6, logaritmo de base 5 de x por e a la x. Luego voy a tomar el 10. Ese ya un cociente aquí empieza a hacer funciones un poquito más complicadas. El 11 que aparece aquí. Luego me voy al 13. No van a tener tiempo de copiarlas ahorita. A medida que vaya resolviéndolos, pues ahí van a tomar la expresión. El 13, luego el 17, que es que tiene un valor absoluto. Vamos a ver cómo, ya vimos cómo trabajamos eso, pero vamos a aplicarlo. Bueno, y después otros ejercicios, el resto del tiempo que me quedan, pues no vamos a llegar hasta ahí. A ver cuántos alcanzamos a hacer.
Entonces, tomen nota, por favor. Dije, voy a empezar con el problema 5. F de x es igual al logaritmo de base 2 de 1 menos 3x. Queremos obtener la derivada de esta función. Observen que el segundo miembro es una función logarítmica de base 2. Es logaritmo de base 2 de u. U es una función de x y por lo tanto aplicaremos esta regla de derivación que tiene implícita la regla de la cadena. La derivada con respecto a x del logaritmo natural, perdón, logaritmo de base a de u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de u, el logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x. Bien, entonces derivando f' de x igual, aplicamos la fórmula, sería 1 sobre u es 1 menos 3x por el logaritmo natural de a, pero a vale 2, el logaritmo natural de 2, y eso multiplicado por la derivada de u. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 3x es menos 3. Pues ya está derivado. Simplemente reordeno los términos, eso lo puedo escribir como menos 3 que aparece en el numerador sobre 1 menos 3x por el logaritmo natural de 2. Ahí ya no puedo hacer nada, ese es el problema número 5. Ahora voy con el problema número 6. Aquí tienen el problema número 6. F de x es igual al logaritmo de base 5 de x por e a la x. La misma fórmula, derivada del logaritmo de base a de u es x por e a la x y a vale 5 en este problema. Aplicamos la fórmula, entonces f', o bueno, la pongo ahí a la vista, pero de preferencia hay que, pues ya hay que habérsela aprendido, ya tenerla en la memoria, lista para usar, ¿no? Sin necesidad de estar viendo el formulario. Entonces f' va a ser igual a 1 sobre u, que es x por e a la x, por el logaritmo natural de la base a vale 5, y eso multiplicado por la derivada de u, pero u es un producto. Entonces aplicamos regla del producto, entonces abrimos paréntesis. Entonces la primera función que es x por la derivada de la segunda. La derivada de a la x es e a la x, más la segunda función es e a la x multiplicada por la derivada de la primera. La derivada de x es 1, ahí cerramos el paréntesis. Ya está derivado, lo único que me falta es simplificar. Observen que en este paréntesis podemos factorizar e a la x. Entonces f' va a ser igual. Arriba es e a la x que multiplica a x más 1 sobre x por e a la x por el logaritmo natural de 5. El término e a la x está multiplicando y dividiendo, entonces lo puedo cancelar. Y por lo tanto, el resultado final para esta derivada sería x más 1 sobre x por el logaritmo natural de 5. Ya ahí no se puede simplificar nada. Ahí termina este problema. Ese fue el problema número 6. Y si me permiten, pues vamos a hacer uno más, el último. Es el número 10. Algo preparados, pues, ya seleccionados. Problema número 10. F de t es igual a 1 más logaritmo natural de t entre 1 menos logaritmo natural de t. Muy bien. Esto ya tiene la forma de u sobre b. Es un cociente. Entonces aplicamos regla del cociente. Entonces f' de t será igual al denominador, que es 1 menos logaritmo natural de t, que multiplica a la derivada del numerador. Entonces abrimos un paréntesis. La derivada de 1 es 0. Y la derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t. Menos, aquí está el signo, el numerador, que es 1 más logaritmo natural de t, entre paréntesis, acuérdense el uso de los paréntesis, por la derivada del denominador, abrimos otro paréntesis, la derivada de 1 es 0, menos la derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t. Todo dividido por el denominador, que es 1 menos logaritmo natural de t, elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí la derivación, ya está, en un solo paso. Ahora simplifiquemos. Observen primero, en el segundo término, en el numerador, aquí tengo este signo negativo, menos por menos, ¿sí? Menos por menos es más. Y entonces puedo factorizar 1 sobre t. Ahí está. Ya, ya habiendo hecho el producto de signos, puedo factorizar 1 sobre t. Entonces, f' de t es igual. En el numerador sería 1 sobre t, abrimos un paréntesis. En el primer término me queda 1 menos logaritmo natural de t.
más, acuérdense que hicimos el producto menos por menos, entonces más, en el segundo término me queda 1 más logaritmo natural de t, ¿ok? Dividido por 1 menos logaritmo natural de t elevado al cuadrado. Dentro de este paréntesis, en el numerador, tengo menos logaritmo natural de t más logaritmo natural de t se anulan. 1 más 1 es 2. 2 que multiplica a 1 sobre t. Entonces me quedaría 2 sobre t entre 1 menos logaritmo natural de t elevado al cuadrado. Este último término lo puedo poner dividido por 1 para efectuar ahora producto de extremos entre producto de medios. Así de que me quedaría 2 por 1 es 2 entre t, aquí está t, que multiplica a 1 menos logaritmo natural de t elevado al cuadrado. Observando esta última expresión, pues ya no se puede simplificar más. Ese sería el resultado final, el más simple posible. Bueno, pues hasta aquí dejo la sesión. Nuevamente les comento cualquier duda que tengan en alguno de los ejercicios o incluso en la presentación de este tema, derivada de funciones logarítmicas y el proceso de derivación logarítmica. Por favor, mañana al iniciar la sesión, pues las preguntas que tengan, pues trataré de responderles. Si no hay alguna duda que tuviesen en ese momento, pues continuamos resolviendo los ejercicios. Espero que de hoy a mañana, si alguien no se ha aprendido estas fórmulas de derivación, pues lo haga su esfuerzo de aprendizaje, por favor. Eso va a ser muy útil. Bien, pues me despido de ustedes, nuevamente agradeciéndoles el apoyo, agradeciéndoles su atención, esperando que este material sea de utilidad, cumpla con el objetivo. Y pues nos vemos mañana. Que descansen y que pasen un buen día. Nos vemos hasta mañana.